Vamos a explicar el termostato, la segunda parte. Este esquema mayormente ya ha sido explicado en el termostato de la primera parte. Sin embargo, vamos a explicar nuevamente algunos detalles centrándonos en aquellos componentes que le he añadido. Lo único que le he añadido son el relé y el transistor. Tenemos acá el Arduino Nano, o también puede ser Arduino Uno, el potenciómetro de 10K y una resistencia. Acá tenemos el sensor, es un NTC, se puede ver su valor 103, o sea 10 más 3 ceros, sería un sensor NTC de 10K. Pero nosotros, este sensor puede ser puesto acá, lo hemos soldado a estos dos conductores para que sea más largo y poder trabajar. Aunque nosotros vamos a usar este de acá, este es un sensor de refrigeradora, es un sensor NTC idéntico al que está acá, es decir, que acá dentro hay uno igualito. Podemos leer su valor si lo ponemos en 20K. Agarramos el sensor, el que voy a utilizar, y medimos su resistencia. Y marca 11.3 kiloohmios. O sea, está bien, ese es de 10K. Debido a la temperatura que estamos, su resistencia ha subido un poquito. Podemos probar cómo varía la resistencia del termistor NTC. Aquí está midiendo 11.35. Si agarramos aquí y le añadimos calor, su resistencia disminuye. Y por eso le llaman NTC, coeficiente negativo de temperatura. Si la temperatura se eleva, la resistencia disminuye. Si lo soltamos, al enfriarse, la resistencia va a aumentar. Si agarramos el sensor NTC en forma de pastilla, también debe medir parecido, 11.44 kiloohmios. O sea que son iguales. Este sensor se vende donde venden repuestos de refrigeradora. También tenemos un condensador para evitar las corrientes parásitas. La pantalla LED 2x16 que tiene un módulo I2C que sirve para solamente trabajar con 4 salidas nada más. 2 de alimentación y 2 de señales, como ya hemos explicado en la primera parte. Al circuito lo que le hemos agregado es este relé. Con este relé, este circuito que es de un termómetro ya se convierte en un termostato. Vamos a ver cómo trabaja este relé. Este relé está aquí. Acá está su esquema. Vamos a explicarlo ahorita. Este sería el relé. Aquí tenemos el número 1 y el 2, que es la bobina. El 3 es punto común. El 5, que no voy a utilizar, no tiene conductor. Acá no tiene conductor. Y el número 4, que sí tiene salida. Lo que voy a utilizar es el 1 y el 2, el 3 y el 4. El 1 y el 2 es la bobina que está acá. Estos dos serían la bobina. Estos dos serían la bobina. Este con el 5 que no voy a utilizar sería normalmente cerrado. Ustedes se fijan aquí, el 3,5 es cerrado y el 3,4 normalmente abierto. Estos dos son el 3,4. Ahora, así como está, lo vamos a utilizar aquí arriba. En este caso, el 1,2 sería la bobina. El 5 no lo estoy utilizando. El 3 y el 4 está conectado a un borne. Las dos salidas de la bobina son conectados, uno al positivo y el otro va al transistor. El transistor, a través de su resistencia de 6.7 kiloohmios, recibe una señal de D2. Cuando D2 lanza un pulso de 5 voltios, el transistor cierra su circuito como un interruptor y alimenta a la bobina con tierra. Entonces la bobina va a trabajar. Al energizarse la bobina, este contacto pasa acá al número 4 y se cierra el circuito. Y si aquí está cerrado el interruptor, el equipo eléctrico va a trabajar con su alimentación, que acá puede ser 220 voltios. En paralelo a la bobina
Acá tenemos un circuito de LED con su resistencia. Cuando la bobina se energiza, el LED va a prender y así sabemos nosotros que ya está funcionando la bobina. Aquí tenemos el borne de alimentación. Una vez que el Arduino ha sido programado con la computadora, entonces nosotros lo vamos a alimentar por acá. Y por acá va a recibir una alimentación de 12 voltios corriente continua, que puede ser por una batería o también una fuente de alimentación de 12 voltios. ¿Qué equipo eléctrico puede arrancar cuando se cierra el contacto de este relé? Puede ser una refrigeradora de una puerta. Pueden ser ventilador, incubadora. Cuando se trata de una refrigeradora de una puerta, entonces el Arduino se programa para temperaturas bajo cero. Y si vamos a alimentar un ventilador, entonces el Arduino hay que programarlo para trabajar sobre cero. Igual para la incubadora. Para conectar el transistor, acá tenemos su esquema. Si el transistor se pone de esta forma, la parte plana está acá adelante, este será el emisor básico lector. Es el transistor 3904 y aquí está su símbolo. Vamos a probar este circuito en un protobar y después lo vamos a poner en una placa. Ya he terminado el armado del termostato en el protobar. Cuando el LED prenda, quiere decir que el relé se ha activado. El relé está conectado aquí. Y ahorita el contacto es nuevamente abierto. La pantalla LED está indicando 19.5 grados centígrados y aquí indica que prende a los 24 grados centígrados y se apaga a los 22 grados centígrados. Quiere decir que el relé que está aquí a los 24 grados acciona el relé y a los 22 grados el relé se desconecta. Se conecta y se desconecta. Lo que vamos a ver ahorita solamente es el funcionamiento del relé nada más, alimentado con la batería de 12 voltios. Acá está el sensor del NTC, del termostato. Lo vamos a agarrar, le vamos a transferir calor para que suba su temperatura. La temperatura está subiendo. Cuando llegue a 24, el relé se acciona. 24 se accionó el relé. Quiere decir que hizo el cambio de conexión. Si ahorita hubiera acá un artefacto conectado, ese artefacto funcionaría. Ya no lo estoy tocando y su temperatura va a bajar. Una vez que llega a los 22 grados centígrados, el relé se desconecta. Y se desconectó el relé. Aquí se encuentra conectado a una fuente de alimentación sin transformador. Esta fuente de alimentación sin transformador ya lo habíamos grabado en el video anterior. Habíamos visto cómo se construye y su funcionamiento. Ahorita lo voy a utilizar para alimentar el termostato. Esta fuente de alimentación es mejor porque el circuito de la fuente de alimentación se puede incluir dentro del circuito electrónico del termostato para poder independizarlo, como vamos a ver más adelante. La pantalla LED funciona igual, estamos en 18.8 grados centígrados y el funcionamiento es el mismo que con batería. Esta es la fuente de alimentación sin transformador. Este sería su circuito electrónico. Me he permitido hacerle una modificación porque todos los circuitos son propensos a mejorarse. En este caso, este LED y resistencia los he trasladado para acá, la resistencia y el LED. Pero como por acá viene corriente alterna, le he puesto un diodo en sentido inverso a este LED para que pueda funcionar mejor. Y este es el circuito que le voy a agregar. Esto va a hacer y tenga menos pérdidas. Ya he hecho la modificación, acá ya está borrado. Y acá está un diodo de 1 amperio, una resistencia de 150 ohmios y el diodo LED de color amarillo. El diodo LED se está alimentando de esta resistencia. Acá en esta resistencia tenemos corriente alterna. Cuando es positivo, pasa por el diodo LED, ya que este es el ánodo. Cuando es negativo, pasa por el diodo de 1 amperio, ya que acá tenemos el cátodo.
de manera que el diodo LED solo va a recibir pulsos positivos. Y eso va a hacer que el diodo LED tenga más duración. Aquí está el termostato. Ya está puesto en una placa con su pantalla. Este termostato está con los componentes del esquema electrónico que hemos visto. Acá hay otro relé, pero no lo estoy tomando en cuenta. Este relé no está conectado todavía. El que está trabajando es solo este. Acá está con su sensor NTC. Esta placa de acá lo he armado en una placa universal agujereada. Como ejemplo tenemos esta plaquita de acá. De esta forma es que lo he armado. Es decir, que he conectado las patitas entre sí y el resto con cordoncitos. Lo voy a alimentar con esta fuente de alimentación sin transformador que hemos hecho en un video anterior. Lo voy a poner igual en la descripción también. Por aquí tenemos las salidas y lo voy a conectar a la entrada de alimentación de este termostato que está acá. Ya está conectado ya el termostato a la fuente de alimentación. Ahora vamos a ponerle energía. Bien, ya está trabajando. Acá se ve que la temperatura es 18.1 grados centígrados. Prende a los 26 grados y apaga a los 24 grados. Al igual que acá. Prende en 26 y apaga en 24. Esto de acá vamos a ver en la programación cómo se hace. Este borne es la salida de relé. Aquí vamos a conectar una lámpara para probar su funcionamiento. Ya tenemos la lámpara conectada. Aquí vemos que del borne del relé está conectado hacia la lámpara. Y la lámpara vamos a conectarlo a 220. Acá tenemos el enchufe de la lámpara. Ahora tenemos acá el sensor. Este sensor vamos a calentarlo de manera que cuando llegue a 26 grados la lámpara prenda. Vamos a calentarlo. Ya se está calentando, la temperatura se encuentra en 21.2 grados centígrados, 25.5, 26 grados. Llegó a 26 grados y prendió la lámpara. Estamos viendo ahí la temperatura, 26.5 grados. Si la temperatura baja a 24 grados, la lámpara se va a apagar. Vamos a bajar la temperatura a 24 grados para ver cómo la lámpara se apaga. Ya estamos enfriando el sensor, así que la temperatura está bajando. Llegó a 24 y la lámpara se apagó. Entonces vemos que está bien su funcionamiento. Nosotros podemos cambiar las temperaturas en el programa y también podemos hacer funcionar no solamente una lámpara, sino también un ventilador, como por ejemplo este ventilador, de igual forma, igual a una incubadora o lo que se pueda. Ahora falta probar el termostato en una refrigeradora. Pero para que trabaje en una refrigeradora necesitamos que el circuito de la fuente de alimentación sea parte de la placa. Eso quiere decir que este circuito de la fuente de alimentación sin transformador que hemos visto en un video anterior, vamos nosotros a ponerlo a un costado de la placa para que de esa forma sea más fácil trabajar como un termostato de una refrigeradora. Entonces lo que vamos a hacer es poner acá su propia fuente de alimentación. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí está la placa donde está el termostato. El Arduino encaja perfectamente. He utilizado las conexiones por este lado de acá y los he ido soldando a las patitas del Arduino. De igual forma también las salidas de la pantalla LED. Algunos componentes entran fácilmente. Para relé lo que tuve que hacer es agrandarle un poquito los agujeros y después los he uniendo patita con patita, y el resto lo he unido con cordoncitos. Acá hay otro relé para otro trabajo, pero todavía no está conectado totalmente. Esta forma de armado me parece que es más práctico, como que es un prototipo para poder trabajarlo. Y así se puede
inclusive hacer trabajar dentro de una refrigeradora si es que nosotros lo usamos como termostato. Aquí está la placa del termostato. Ya hemos instalado ya los componentes de la fuente de alimentación de acuerdo al plano. En la parte de atrás se ve que faltan las conexiones entre ellos. Ya están soldados los componentes de la fuente de alimentación. Acá está su fusible. Los componentes de la fuente de acuerdo al plano. Este sería la entrada de 220 voltios. La salida de 12 voltios sería a través del diodo Zener. Por eso de aquí, del diodo Zener, de aquí está siendo alimentado acá esta zona. Y esa zona corresponde a la entrada de 12 voltios. Aquí tenemos la entrada de 12 voltios y allí está conectado. Y ahí está conectado la alimentación de 12 voltios del diodo Zener. Lo he hecho con conductor un poco grueso para que no haya caída de tensión. Este borne sería la salida de relé. Ya lo hemos conectado a 220 voltios. Entonces vamos a conectarlo para probarlo. Está trabajando a 220 voltios. Está generando 12 voltios y está alimentando al sistema de Arduino por este borne de acá. Este borne puede quedar allí para poder también hacerlo trabajar con una batería de 12 voltios o de 9 o de 7.5 voltios. De igual forma podemos probar nosotros con su pantalla LED. Está funcionando perfectamente con su pantalla LED. Para poder protegerlo he conseguido este tupper transparente donde he puesto unas bases y poder colocar de esta forma el termostato. Ahora lo que queda es asegurar la pantalla a este lado para que se vea por acá. Asegurarlo. El sensor también hay que pasarlo por aquí. Y por aquí lo voy a alimentar con 220 voltios. Para la alimentación con 220 he elegido esta adaptación para 220 de la que usan las computadoras. Y esto de acá lo vamos a poner aquí en este lugar de esta forma. Entonces ahora sí ya podemos conectarlo por este lado de acá y ya no correríamos peligro de algún choque eléctrico. Ya he puesto el termostato en la parte de abajo. La pantalla LED lo he agarrado con 2 tornillos. Y acá, en la parte de acá, he puesto para la conexión de 220. Por acá he pasado el sensor. De manera que todo quede protegido. A la entrada de 220 le soldamos 2 conductores y los aislamos. Y los ponemos dentro de la cajita de esta forma. Y esto va a ir conectado al borne de entrada de 220 voltios. Colocamos esto bol igual que este en este lado. Vamos a colocarle en este lado para asegurarlo y que nunca se salga. Ya está asegurado. Tenemos la entrada de 220 y la pantalla LED. Vamos a probarlo. Ya está conectado, está trabajando la pantalla LED
y está marcando una temperatura de 16.5 grados. Efectivamente está haciendo frío en Lima. Ahora lo que falta es ponerle su tapa y la salida de relé que se encuentra en este lado, vamos a ponerlo aquí. Y por acá es la salida de relé para el control de cualquier equipo que se quiera hacer trabajar con el termostato. Ya está puesta la bornera. Acá he puesto dos estobol. Los tuve que cortar con este arco de sierra. No se olviden de utilizar siempre guantes para utilizar herramientas que son peligrosas. Ahora vamos a conectarlo a relé. Ya está puesto ya en los bornes de relé. Ahora, una vez que está terminado todo, colocamos la tapa. Y quedó listo el termostato. Está protegido como un prototipo para poder trabajarlo. Vamos a probar el termostato. Vamos a hacer funcionar un ventilador. Aquí está el ventilador. Cuya salida, su enchufe, está conectado a dos líneas. Una de las líneas está en serie con el relé del termostato. Y la salida está conectada a 220. Lo que estamos haciendo es que al termostato lo estamos alimentando directamente con 220 y la alimentación del ventilador, una de las líneas pasa por el relé y después lo alimentamos también a 220. Vamos a conectar al termostato. Conectado. Vamos a hacer funcionar el equipo. Ya está funcionando el termostato. Vamos a ver, acá dice temperatura 18 grados, prende en 26 y apaga en 24. Vamos a esperar a que llegue a 26 grados centígrados y también para que apague a 24 grados centígrados. Vamos a hacer funcionar el ventilador. No hay que olvidar de que debe de accionarse su interruptor para que funcione directamente. Ahora que ya está conectado, vamos a calentar el sensor. Esperamos a que llegue a 26 grados centígrados. Ahorita se encuentra en 25.2. 26. Y accionó el relé y está haciendo funcionar el ventilador. Como apaga en 24, vamos a enfriar el sensor y vamos a ponerlo en la corriente de aire para que baje la temperatura. Vamos a ver la temperatura. Está en 25 grados. 24 grados y se apagó. Quiere decir que funciona muy bien. Una forma más práctica es alimentar al termostato con 220 directamente y a partir de la alimentación internamente alimentar al ventilador. Pero una de las líneas la hacemos pasar por el relé. En ese caso solamente necesitaríamos una sola alimentación y adaptaríamos este tomacorriente y por ahí alimentaríamos al ventilador. Pero no solamente al ventilador, también allí podríamos nosotros trabajar con una refrigeradora. He sustituido la tapa que tiene el relé solo por este sistema que tiene un tomacorriente para que sea más directo. Hemos conectado el termostato. Vamos a prenderlo. El ventilador tiene su conexión. Vamos a conectarlo en el tomacorriente. ...26 grados y funciona igual. Vamos a probar la refrigeradora Autofrost. En este caso nosotros podemos utilizar el relé solamente, pero yo voy a utilizar mejor el tomacorriente unido al relé porque es más fácil. El termostato se encuentra conectado
La refrigeradora a su vez se encuentra conectado a un conductor solo para medir la intensidad de corriente de la refrigeradora y después va conectado al termostato. El sensor del termostato lo estoy uniendo en contacto con el evaporador. El termostato de esta refrigeradora lo estoy poniendo en el máximo para que no me desconecte, de manera que yo pueda tomar el control con mi termostato. La temperatura del termostato me está marcando 9.5 grados centígrados y prende en menos 11 y apaga en menos 17. La pinza perimétrica marca 1 amperio, es decir que ahorita la refrigeradora está trabajando. Debe apagar en menos 17 grados centígrados. Ahorita está en menos 10. La refrigeradora ya se encuentra en menos 15.3 grados centígrados. Llegó a menos 17 y apagó. El consumo de intensidad de corriente es 0, que indica que la refrigeradora ha apagado. Ahora vamos a ver cómo prende en menos 11 grados centígrados. La refrigeradora ya está en 11,4. Llegó a 11 grados y arrancó la refrigeradora. Eso quiere decir que hemos logrado controlarla. Este es el programa del termostato, segunda parte. Este programa ya se explicó en el termostato de la primera parte, pero vamos a volver a explicarlo. En esta parte, el float es la variable, es un valor analógico. R1 es un valor entero, vale 10.000. Las variables logaritmo R2 y temperatura son variables con decimales, por eso le ponemos float igual C1, C2 y C3, las constantes de la ecuación. Y relé 1, que es un entero, este es la patita número 2, que es la que va a prender al relé. Esta es la librería para la pantalla LED. Esta es la dirección para la pantalla LED. Hay algunos datos que hay que tomar en cuenta. Void setup son datos de la pantalla serial. Void loop, B sub 0, valor analógico que está relacionado con A sub 0. R2 es la fórmula que está relacionado con la tensión. Esta fórmula de R2, este es el logaritmo de R2 que está acá arriba. Y este logaritmo de R2 va a entrar acá en la ecuación de la temperatura. Esta sería la ecuación de la temperatura, donde entran las constantes C1, C2 y C3 y logaritmo de R2. La temperatura es transformado de grados Kelvin a grados centígrados, hay que restarle 273.15. Para ver la temperatura en la pantalla LED, estos son los datos de la librería. Aquí tenemos el set del cursor, para que inicie. Aquí está escrito la temperatura, como está en paréntesis va a salir escrito temperatura. Aquí LCD print temperatura, acá va a salir la fórmula que se ha mencionado, esta fórmula de acá, para que salga el C en grados centígrados, es el segundo renglón. Acá, como están entre comillas, va a salir escrito los datos que queremos, de igual acá. Donde dice prende, podemos poner la temperatura que prende y apaga, podemos poner la temperatura que apaga. Para ver la temperatura en monitor serie, ponemos estos valores y podemos ver el monitor serie y también ahí sale la temperatura. Ese es en el caso que no tengamos pantalla LED. Así que podemos ver por de ambas formas, en monitor serie y también podemos ver por pantalla LED. Para programar las temperaturas sobre 0 o bajo 0, solo hay que cambiar las temperaturas solamente. No es necesario variar mayor o igual, solamente las temperaturas. Por ejemplo, para el ventilador ponemos 24. Si la temperatura es mayor o igual que 24, entonces el relé prende. Si la temperatura es 20 grados centígrados, el relé apaga. Entonces de esta forma se programa la temperatura de prendido y apagado. También aquí donde dice prende podemos poner 24 y acá donde dice 20 podemos poner acá apaga 20 para que salga en la pantalla y nos recuerde a qué temperatura va a prender y a qué temperatura va a apagar. Ese sería trabajando sobre 0. Ahora, para trabajar bajo 0 en una refrigeradora
solo hay que cambiar las temperaturas solamente. Entonces aquí vamos a tomar la referencia del termostato Robert Chaum para freezer, es decir, para refrigeradora. Y vamos a agarrar el mínimo, el frío mínimo, donde conecta en -11 y desconecta en -17. ¿A qué temperatura desconectaría y a qué temperatura conecta? Como acá prende, entonces le corresponde aquí -11. Le ponemos aquí -11 grados centígrados, porque acá está en negativo. Entonces, a esa temperatura prende. Y aquí, ¿a qué temperatura apaga? Sería a -17. -17. Ya. Entonces, para que salga en la pantalla LED, le ponemos aquí. Ahí le ponemos prende a -11. Y aquí le ponemos -17. Entonces va a salir en la pantalla LED y nos va a recordar a qué temperatura prende y a qué temperatura apaga. Bueno, este es el programa para la refrigeradora. El programa está en la descripción. Ustedes simplemente lo pueden copiar y pegar en su programa de Arduino y hacer los cambios si lo quieren hacer trabajar tanto en un ventilador o si no en una refrigeradora de una puerta.